En este paseo tendremos la oportunidad de visitar, entre otros lugares, la Basílica de San Pedro, donde el padre Claret participó en las primeras sesiones del Concilio Vaticano I. Que disfruten del paseo. El itinerario del paseo segundo es de Porta di Cavalleggeri a Piazza Navona. Comenzamos en Porta di Cavalleggeri. De ahí nos acercamos a visitar la Basílica de San Pedro. Saliendo por vía de la Conciliazione, llegamos a Santa María in Traspontina. Por el camino nos paramos en el Palacio Taverna. Saliendo a vía del Corso, Vittorio Emanuele, visitamos Santa María in Vallicella, Chiesa Nuova. Entrando por vía Monserrato, visitamos Santa María di Montserrat. Saliendo de nuevo a Vittorio Emanuele, nos encontramos con el Palacio de la Cancellería. Pasamos a ver el Palacio Madama y nos presentamos en la famosa Piazza Navona. Y contemplamos el Palacio Panfili, donde termina nuestro paseo. Comencemos este segundo paseo en Porta di Cavalleggeri. A través de esa puerta ingresaba a Roma la diligencia que venía de Civitavecchia siguiendo la vía Aurelia. De ella solo queda uno de los arcos incrustado en la muralla con dos escudos de Alejandro VI. Junto a él hay una fuente hecha utilizando un sarcófago romano en forma de canal, coronado por el escudo de Pío IV. A través de esta puerta, el 6 de octubre de 1839, festividad del Rosario, el sacerdote Claret entró en Roma, donde vino a responder a su vocación. En muchas partes de la Santa Biblia escuchaba la voz del Señor que me llamaba a salir a predicar. Lo mismo me sucedía en la oración. Así que decidí dejar la parroquia e irme a Roma y presentarme a la Congregación de Propaganda Fide para que me enviara a cualquier parte del mundo. Llegó con la diligencia al albergo di Civitavecchia, situado en el vicolo del albergo di Civitavecchia, entre Vía Paola y el río Tíber. Enseguida nos encontramos con la magnífica columnata de Bernini y al final con la Basílica de San Pedro. En el siglo IV, sobre la tumba del apóstol Pedro, se construyó la primera basílica por orden del emperador Constantino, que se terminó en el año 349. A principios del siglo XVI, el Papa Julio II colocó la primera piedra de lo que sería la basílica que hoy conocemos. En su construcción participaron 12 arquitectos, entre ellos Bramante, Sangallo, Rafael, Miguel Ángel, Bernini y Maderno, y tardó más de un siglo en completarse. Es el mayor templo de la cristiandad, 187 metros. En ella y en las grutas del Vaticano están enterrados 147 papas. Cuenta con 45 altares y 11 capillas, la más famosa de las cuales es la primera a la derecha, donde se exhibe la famosa escultura de la Piedad de Miguel Ángel, la única firmada por él y creada cuando tenía 25 años. Su cúpula, diseñada por el propio Miguel Ángel, tiene 132,5 metros de altura. Las dos cúpulas más pequeñas son de Vignola. El punto central de la basílica es el altar papal situado bajo el famoso baldaquino de Bernini, realizado en bronce dorado y sostenido por columnas de 20 metros de altura.
Debido a la humedad, casi todas las pinturas de la basílica han sido sustituidas por reproducciones en mosaico. El 8 de diciembre de 1869 se inauguró el Concilio Vaticano I, en cuya primera sesión participó el arzobispo Claret. Ocupó el número 40 en antigüedad entre los 679 participantes. Se celebró en la nave derecha del crucero de la basílica, por lo que el 6 de diciembre de 1988 se colocó en el altar de los santos Proceso y Martiniano un mosaico que muestra la figura del santo señalando con su mano derecha el evangelio que lleva en la mano izquierda. En su pecho hay un pequeño corazón, signo de su devoción al Inmaculado Corazón de María. La imagen está rodeada por la inscripción Antonius Maria Claret Fundator, CMF, Pater Concili Vaticani I, 1807-1870. Claret asistió a todas las sesiones del concilio y a las diversas celebraciones que tuvieron lugar en la basílica durante este tiempo. Sus pocas ausencias se debieron a problemas de salud. Así intervino el arzobispo Claret en el concilio el 31 de mayo de 1870 en defensa de la infalibilidad papal. Ojalá pudiera, por la confesión de esta verdad, derramar toda mi sangre y sufrir la misma muerte. Ojalá pudiera hacer el sacrificio que comenzó en 1856, cuando bajé del púlpito después de predicar la fe y las buenas costumbres el 1 de febrero, víspera de la purificación de María Santísima. Llevo los estigmas o cicatrices de nuestro Señor Jesucristo en mi cuerpo, como podéis ver en mi cara y en mi brazo. El 25 de febrero de 1934 fue beatificado en la Basílica por Pío XI. En su canonización, llevada a cabo por Pío XII el 7 de mayo de 1950, se colocó en la fachada principal un cuadro de San Antonio María Claret con dos símbolos muy significativos, el fuego y la pluma. Saliendo de la plaza caminamos por vía de la Conciliazione. Casi al final, a la izquierda, nos encontramos con la iglesia de Santa María in Traspontina. Esta iglesia se levanta en el lugar donde se creía en la Edad Media que estaba la tumba de Rómulo. Se empezó a construir en 1566 para sustituir a la que fue destruida por los cañones que defendían el castillo de Sant'Angelo durante el saqueo de Roma en 1527. Se terminó en 1587. Tiene una sola nave. La primera capilla, a la derecha, está adornada con bombardas, cañones y balas, y fue dedicada por los artilleros de Castel Sant'Angelo a su patrona, Santa Bárbara. La iglesia está asignada a los carmelitas descalzos. Claret acudió a esta iglesia y convento cuando llegó a Roma por primera vez en 1839. El ordenante catalán y yo fuimos al convento más cercano que encontramos para preguntar dónde estaban los ordenantes catalanes. Nos acercamos a la portería del convento de Traspontina, donde hay monjes carmelitas, y preguntamos al hermano portero si había algún monje español en ese convento. Me contestó que sí, y que el padre superior, cuyo nombre era Reverendísimo Comas, era un español catalán. Fuimos a su celda y nos recibió muy bien. Celebró la Eucaristía en la iglesia. El padre Comas los acompañó al convento de San Basilio, donde se alojaban los ordenandos de Cataluña.
Atravesando el puente Sant'Angelo, giramos a la izquierda para tomar la vía de Pánico y Monte Giordano. Un poco más adelante vemos en una esquina del lado izquierdo el Palacio Taverna. Situado en la vía di Monte Giordano, en el corazón de Roma, fue construido en el siglo XV sobre las ruinas de la fortaleza de Giordano Orsini, mencionada por Dante, desde donde la familia Orsini dominaba la zona hasta las orillas del Tíber. Una breve subida a través del alto portal conduce al pintoresco patio. Enfrente se encuentra una elegante fuente de Antonio Casoni de 1615, que caracteriza uno de los rincones más secretos y peculiares de Roma. Fue residencia de embajadores y cardenales. Hipólito d'Este recibió allí a Bernardo y Torcuato Tasso. El cardenal Luciano Bonaparte, bisnieto de Napoleón, recibió a la emperatriz Eugenia y a su padre Joaquín Novelli, que agasajó a los invitados con sus sonetos. Este palacio, que en tiempos del arzobispo Claret se llamaba Palazzo Gabrielli, era la residencia del cardenal guatemalteco Juan Ignacio Moreno Maisonave, arzobispo de Valladolid, cabeza del episcopado español. Aquí, los obispos españoles se reunían todos los jueves a las 10 de la mañana para intercambiar opiniones y reflexiones sobre la marcha del concilio. Claret, como líder moral de este grupo, realizó varias intervenciones. Aprovechó la ocasión para mostrarles la utilidad del catecismo único. Girando hacia el Corso Vittorio Emanuele, nos encontramos con el conjunto de Santa Maria in Vallicella, Chiesa Nuova. Originalmente llamada Santa Maria in Vallicella, cambió su nombre por el de Chiesa Nuova cuando a finales del siglo XVI la iglesia actual fue reconstruida por San Felipe Neri con la ayuda del Papa Gregorio XIII. Los frescos de la nave, la cúpula y el ábside son obra de Pietro da Cortona. El retablo que contiene la Virgen Vallicelliana fue pintado por Pieter Paul Rubens, con una Virgen con el niño bendiciendo. En las paredes laterales del presbiterio hay otros dos cuadros de Rubens, que representan a los santos Gregorio Magno, Papías y Mauro, y a los santos Flavia Domitila, Nereo y Aquiles. En la fiesta de San Felipe Neri, el 27 de mayo de 1870, el padre Claret asistió a la capilla papal celebrada en esta iglesia. Y antes, el 12 de febrero del mismo año, asistió al funeral del obispo de Huesca con cardenales y obispos, especialmente españoles y americanos. El 7 de mayo de 1950, en las últimas horas de la tarde, el grupo de peregrinos de habla hispana celebró en esta iglesia el rito de acción de gracias por la canonización de San Antonio María Claret. A la salida tomamos Vía di Monserrato, a la derecha, para llegar a la iglesia de Santa María di Montserrat. La iglesia fue iniciada por Antonio da Sangallo, el joven, en 1518 y terminada en 1675.
fue la iglesia de los aragoneses y catalanes y más tarde de los españoles. La fachada es de Francesco da Volterra. En su interior hay importantes pinturas como San Diego de Alcalá, de Aníbal Carracci. Es la tumba donde descansó el último rey de España, Alfonso XIII. Y especialmente las tumbas de los papas Calixto III y Alejandro VI Borgia, de origen español. La estatua del apóstol Santiago es la original de Jacopo Sansovino, traída de la iglesia del Sagrado Corazón de la Plaza Navona, antigua iglesia española. Junto a la iglesia se encuentra el Colegio Español, que alberga la tumba con el busto del cardenal Pedro de Montoya, obra de Gian Lorenzo Bernini, de 1621. En esta iglesia, el arzobispo Claret asistió al funeral del obispo de Huesca, don Basilio Gil y Bueno, fallecido el 12 de febrero de 1870 durante el Concilio Vaticano I. Girando a la derecha encontramos la famosa Vía Julia, la calle más recta del mundo según el libro del Quijote. Girando de nuevo a la izquierda por Vía dei Farnesi, podemos aprovechar para contemplar en la Piazza Farnese el hermoso palacio del mismo nombre, hoy Embajada de Francia, obra de Antonio di Sangallo. Y luego, cruzando la concurrida y muy popular Plaza de Campo de Fiori, llegamos al Palacio de la Cancellería. Este palacio es un excelente ejemplo de la arquitectura de principios del Renacimiento. La construcción comenzó en 1485, financiada por el cardenal Riario, tras una apuesta de juego, y fue terminada en 1511 por Bramante. Para su construcción se utilizaron grandes cantidades de travertino del Coliseo. Destacan la fachada, la escalinata, el atrio interior de 3 pisos y el aula magna, también llamada de los 100 días, porque el autor de su decoración, Vasari, se vanagloriaba de haberla decorado en esos días, a lo que Miguel Ángel respondió: ya se ve. En la época del padre Claret, era la sede de la Congregación de Obispos Irregulares. Tuvo que venir aquí acompañado del padre Chifre para asistir a la aprobación de las constituciones de la congregación el 22 de noviembre de 1865 y al día siguiente para entregar la traducción al latín que habían pedido como condición para su aprobación. Aquí también recibió la noticia de su aprobación por el Papa Pío IX el 12 de marzo de 1870. Volvió varias veces a este palacio para ocuparse de las constituciones de las misioneras claretianas y de las carmelitas de la Caridad. De nuevo cruzamos el Corso Vittorio Emanuele y tomamos una de las calles que llevan a Piazza Navona. Pero antes nos acercamos al Corso del Rinascimento, donde se encuentra el Palacio Madama. El lugar donde hoy se encuentra el Palazzo Madama estuvo ocupado por las termas de Nerón. En el siglo XII estuvo bajo el control de la familia Crescenzi, que construyó una torre ahora incorporada al edificio.
En 1478, el obispo de Chiusi construyó un palacio que luego pasó a la familia Medici. El palacio actual fue construido en 1505 a instancias del cardenal Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico y futuro Papa León. Bajo el pontificado de Sixto V, Cardi y Maruccelli crearon la fachada barroca. En 1849, Pío IX emprendió diversas obras de restauración y trasladó allí el Ministerio de Hacienda y el Correo Papal. En febrero de 1871, el edificio fue elegido sede del Senado del Reino de Italia. Actualmente es la sede del Senado de la República Italiana, pero en tiempos del arzobispo Claret era la sede de la Oficina Central de Correos y este venía aquí con frecuencia para enviar su correspondencia. Y para terminar nuestro paseo nos dirigimos hacia Piazza Navona. Se encuentra en un barrio densamente poblado por trabajadores y artesanos. Siempre ha sido el centro de la vida cotidiana. El mercado se trasladó aquí en 1477 desde el Campidoglio y permaneció aquí hasta 1869, cuando se trasladó a Campo de Fiori. Bajo la plaza se encuentran los restos del antiguo estadio de Domiciano, sobre el que se levantan los edificios actuales. Una característica notable de la Piazza Navona son las tres grandes fuentes. En el centro de la plaza se encuentra la Fontana dei Fiumi de Bernini, construida entre 1648 y 1651, coronada por un obelisco. A la derecha está la iglesia de Sant'Agnese in Agone. Nos consta que en esta plaza, el 29 de enero de 1840, el padre Claret compró un manual de teología en 5 volúmenes. En esta plaza también se encuentra el Palacio Pamphili. El edificio original fue construido en 1630 por la poderosa familia Pamphili. Cuando el comitente Giovanni Battista Pamphili se convirtió en papa en 1644 con el nombre de Inocencio X, la familia inició una nueva y más imponente construcción. Girolamo Rainaldi fue el encargado de ello. El interior cuenta con 3 patios. Pietro da Cortona pintó la larga galería entre 1651 y 1654, diseñada por Borromini, con las historias de Eneas. Cuando los Pamphili se trasladaron al nuevo edificio en el Corso, el Palacio de Piazza Navona fue dejado y alquilado, entre otros, a la Accademia Filarmonica Romana. El Palazzo Pamphili alberga desde 1920 la Embajada de Brasil en Italia y se convirtió en propiedad brasileña en 1961. En diciembre de 1869, Claret va a este palacio a saludar al cardenal Barilli en nombre de Isabel II y para consultarlo sobre cómo obtener una audiencia con el Papa para transmitirle un encargo de la reina. Isabel II deseaba venir a Roma para expresar a Pío IX su amor y veneración y para que diera la primera comunión a su hijo, el futuro rey Alfonso XII. Aquí termina nuestro paseo. Un buen lugar para quedarse un rato más visitando la Fontana dei Fiumi del Bernini y la iglesia de Sant'Agnese in Agone del Borromini.